La era de la apostasía es uno de los periodos más oscuros y turbulentos en la historia del imperio del hombre. Se sitúa en el milenio 36º, miles de años después de la herejía de Horus, en un momento donde el imperio se había convertido en una teocracia autoritaria e inflexible, dominada por la eclesiarquía y sumida en una corrupción institucional sin precedentes. Tras siglos de declive, el poder del administratum y de la eclesiarquía comenzó a crecer desmesuradamente. El Adeptus Ministorum, dirigido por el eclesiarca Gog-Bandair, acumuló un poder inmenso al hacerse también con el control del Adeptus Administratum, gobernando con puño de hierro desde Terra. Gog-Bandair se proclamó como el portavoz supremo del emperador y consolidó un régimen de terror y fanatismo, donde cualquiera que se opusiera a su voluntad era ejecutado como hereje. Gog-Bandair instauró una era de represión brutal. Utilizó inquisidores leales, ejércitos personales y cruzadas religiosas para aplastar disidencias. Durante su mandato, se destruyeron millones de documentos históricos. Se ejecutaron altos cargos del imperio por falta de fe. Se declararon guerras de la fe que asolaron sectores enteros. Se construyeron monumentos colosales en su honor. Uno de sus actos más significativos fue el reclutamiento de un grupo de guerreras fanáticas llamadas las novias del emperador, que sirvieron como su guardia personal. Estas mujeres, impresionadas por su fervor, creían realmente que servían al emperador encarnado. Las guerras de la fe iniciadas por Gog-Bandair no fueron meros conflictos ideológicos. Se trató de campañas sangrientas en las que murieron millones. Sectores enteros fueron purgados, mundos colapsaron por el fanatismo descontrolado, y muchas poblaciones fueron obligadas a escoger entre la conversión forzosa o el exterminio. Algunas de estas guerras dejaron una huella tan profunda que sus efectos aún se sienten en el milenio 41. La desconfianza hacia el poder religioso absoluto nació en este periodo. Muchos de los movimientos puritanos y ortodoxos del imperio surgieron como reacción al caos de estas cruzadas. El punto de quiebre llegó cuando el Adeptus Custodes, guardianes del emperador, intervinieron. Un representante del Custodes se presentó ante las novias del emperador y las llevó directamente al trono dorado. Allí se dice que hablaron con el emperador. Tras este encuentro, las novias reconocieron el engaño de Gog-Bandair. Durante una confrontación final, cuando Gog-Bandair se negó a deponer el poder, las novias lo ejecutaron. Esta acción marcó el fin de su régimen y el inicio de una nueva era. Este momento es uno de los más icónicos del imperio. La sola frase pronunciada por el Custodes bastó para desmoronar años de tiranía. También marcó el primer precedente moderno de intervención directa de los custodios en la política imperial. Aunque el Adeptus Mechanicus mantuvo cierta neutralidad oficial durante la era de la apostasía, no estuvo exento de conflictos. Gog-Bandair intentó obligar al Mechanicus a proveer más recursos para sus campañas, lo que provocó tensiones severas. Algunas forjas incluso se rebelaron o sabotearon discretamente al régimen. Varios capítulos astartes también se negaron a colaborar con las guerras de la fe, viendo en Gog-Bandair a un falso profeta. Esta desobediencia fue castigada con propaganda y amenazas inquisitoriales. El Adeptus Terra se dividió entre lealtades políticas y supervivencia, y la Inquisición fragmentada fue clave tanto en el ascenso como en la caída de Gog-Bandair. El régimen de Gog-Bandair no quedó sin oposición. Surgió un movimiento disidente en los mundos exteriores, liderado por Sebastián Thor, un carismático predicador y reformador. Thor denunciaba la corrupción de Gog-Bandair
y proclamaba una fe más pura y devota. Su influencia creció rápidamente y fue apoyado por varios altos cargos del imperio, entre ellos parte de la Inquisición. Paralelamente, en el otro extremo del imperio, se formó el Concilio de Nova Terra, que declaró su independencia religiosa y administrativa del dominio de Gog-Bandair. Esto provocó un cisma conocido como el Cisma de Nova Terra, donde dos centros de poder imperial coexistieron durante décadas. Tras la caída de Gog-Bandair, Sebastian Thor fue nombrado nuevo eclesiarca. Reformó profundamente el Adeptus Ministorum, separándolo del Administratum e instaurando leyes para evitar que un solo hombre concentrara tanto poder de nuevo. Las novias del emperador fueron reorganizadas como la Adepta Sororitas, bajo la autoridad de la recientemente fundada Ordo Hereticus de la Inquisición. Este periodo de reconstrucción se conoce como la Era de la Redención, caracterizado por un retorno al culto al emperador como figura divina, pero sin caer en el despotismo de Gog-Bandair. Sin embargo, el miedo a la herejía y la corrupción se institucionalizó, y la ortodoxia se volvió más estricta. Estas serían las consecuencias que dejarían este oscuro capítulo del imperio. Se reforzó el poder de la Inquisición, especialmente el Ordo Hereticus. Se consolidó la figura de las hermanas de batalla como brazo militar del Ministorum. Se implantó el decreto pasivo, que prohíbe al eclesiarca mantener hombres armados, dejando ese rol a las sororitas. Se reescribió la historia para eliminar todo rastro del culto personal a Gog-Bandair. Surgieron nuevas corrientes ideológicas dentro de la Inquisición, entre ellas el puritanismo moderno, como reacción al fanatismo desenfrenado del pasado. La intervención de los custodios en este evento marcó un antes y un después en la política de Terra. La era de la apostasía demostró cuán frágil podía ser el imperio ante la tiranía desde dentro. Su legado es una advertencia constante dentro del imperio. El fanatismo y la fe ciega pueden llevar al desastre tanto como la herejía abierta.